Este video fue creado para la materia de Desarrollo Sustentable, por alumnos del grupo 4 a 10 12 turno matutino, en el tema Acuerdos, Tratados y Entidades Internacionales. Espero les guste. Acuerdos de la OMC. En concreto, las principales actividades de la OMC son la negociación de la reducción o eliminación de los obstáculos al comercio, como son los aranceles de importación u otros obstáculos al comercio, y acuerdos sobre las normas en las que se rige el comercio internacional, por ejemplo, en las esferas de las medidas antidumping, las subvenciones, las normas sobre productos, etc. La administración y vigilancia de la aplicación de las normas acordadas de la OMC que regulan el comercio de mercancías y de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. También, la vigilancia y el examen de las políticas comerciales de sus miembros y la concepción de la transparencia en los acuerdos comerciales regionales y bilaterales. La solución de diferencias entre los miembros sobre la interpretación y aplicación de estos acuerdos. También el fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios públicos de los países en desarrollo en asuntos relacionados con el comercio internacional. La presentación de asistencia en el proceso de adhesión de unos 30 países que todavía no son miembros de la organización. También la realización de estudios económicos y la recopilación y difusión de datos comerciales en apoyo de las demás actividades principales de la OMC. La explicación y difusión al público de información sobre la OMC, su visión y sus actividades. Acuerdo con el que se establece la Organización Multilateral del Comercio. Son el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios de 1994, Protocolo de la Ronda de Uruguay anexo del GATT de 1994, Acuerdo sobre la Agricultura, Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del programa de reforma sobre los países menos adelantados y los países en desarrollo, importadores netos de alimentos, Acuerdo sobre textiles y el vestido, Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 antidumping, Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7, valoración en aduana. Acuerdo sobre la inspección previa a la expedición. Acuerdo sobre las normas de origen. Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importaciones. Acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias. Acuerdo de salvaguardias. Acuerdo general sobre el comercio de servicios. Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, inclusive el comercio de mercancías falsificadas. Todos los anteriores son los acuerdos de la OMC. Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, mientras que el Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas, se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y actúa como autoridad de supervisión del sistema monetario internacional. Desde 1944, el Banco Mundial ha financiado más de 12.000 proyectos en desarrollo mediante préstamos tradicionales, créditos sin intereses y donaciones. Fondo Monetario Internacional. Acuerdos de derecho de giro, stand-by del FMI. Préstamos adaptados a las necesidades de los países. El marco del acuerdo stand-by permite al FMI responder rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de los países y respaldar políticas que los ayuden a salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible. Dicho esto, los acuerdos son: elegibilidad. Todos los países miembros que enfrenten necesidades de financiamiento externo son elegibles para acceder a un acuerdo stand-by con la sujeción de las políticas del FMI. No obstante, los acuerdos de stand-by son utilizados con más frecuencia en los países de mediano desarrollo y últimamente avanzados, ya que los países de bajo ingreso tienen a su disposición una diversidad de instrumentos concesionarios adaptados a sus necesidades. Duración. La duración de un acuerdo stand-by es flexible y generalmente abarca un periodo de 12 a 24 meses, pero no mayor a 36 meses, acorde con la necesidad de atender problemas de balanza de pagos a corto plazo. Términos del préstamo. El acceso de los recursos financieros del FMI en el marco del acuerdo stand-by
se guía por la necesidad de financiamiento del país, su capacidad del pago y su historial en el uso de los recursos del FMI. Dentro de esas directrices, el acuerdo Stand-by brinda un margen de flexibilidad en cuanto al monto y oportunidad del préstamo para contribuir a satisfacer las necesidades de los países prestatarios, como en los siguientes aspectos. Acceso normal. Tras la entrada en vigor de la 14ª revisión de cuotas a principios del 2016, los límites de crédito se han incrementado para que los países puedan acceder al financiamiento hasta por un 145% de su nueva cuota en cualquier periodo de 12 meses, y para que tengan un acceso acumulado a lo largo de la duración del programa de hasta 435% de su nueva cuota, deducidos al reembolso. Acceso excepcional. El FMI puede prestar fondos por encima de los límites normales, según cada caso en el marco de su política de acceso excepcional, que implica un análisis muy riguroso por parte del directorio ejecutivo del organismo. Durante la reciente crisis económica mundial, en 2008, los países que enfrentan fuertes necesidades de financiamiento han podido recurrir a los acuerdos stand-by de acceso excepcional. Acceso con mayores desembolsos iniciales. El nuevo marco de los acuerdos stand-by brinda una mayor flexibilidad para otorgar mayores desembolsos iniciales de fondos cuando así lo justifiquen. Acceso rápido. El respaldo del FMI en el marco de los acuerdos stand-by puede acelerarse mediante el mecanismo de financiamiento de emergencia del FMI, que posibilita la rápida aprobación de los préstamos del organismo. Este mecanismo es utilizado en varias ocasiones durante una crisis financiera. Términos de los préstamos. Reembolso. El pago de los recursos tomados en préstamo en el marco de un acuerdo stand-by vence dentro de 3 a 5 años de efectuado el desembolso, lo que significa que cada desembolso se reintegra en 8 cuotas trimestrales iguales a partir de los 3 años posteriores a la fecha de cada desembolso. Tasa de préstamo. Las tasas de préstamo comprenden 1. La tasa de intereses de los derechos especiales de giro, DEGE, determinada por el mercado con un nivel mínimo de 5 puntos básicos más un margen, actualmente 100 puntos básicos, que juntos representan la tasa básica de cargo. Y 2. Sobretasas que dependen del monto y el plazo de reembolso del crédito. Se paga una sobretasa de 200 puntos básicos sobre un monto de crédito pendiente que supere el 187.5% de la cuota. Si el crédito se mantiene por encima del 187.5% de la cuota, después de 3 años, esta sobretasa se eleva a 300 puntos básicos. Estas sobretasas tienen por objeto desalentar un uso importante y prolongado de los recursos del FMI. Comisión inicial. Los recursos comprometidos en virtud de cualquier tipo de acuerdo stand-by están sujetos a una comisión inicial cobrada al comienzo de cada periodo de 12 meses por los montos que podrían ser utilizados durante el periodo. 15 puntos básicos por los montos comprometidos hasta el 115% de la cuota. 30 puntos básicos por los montos comprometidos que superen el 115% hasta el 575% de la cuota. Y 60 puntos básicos por montos que excedan el 575% de la cuota. Estos cargos son devueltos si los montos se giran durante el periodo pertinente. En consecuencia, si el país toma un préstamo todo durante el periodo pertinente, si el país toma todo el monto comprometido conforme a un acuerdo stand-by, la comisión inicial es reembolsada íntegramente. Sin embargo, si no habrá reintegro alguno por el marco del acuerdo stand-by precautorio, cuyos fondos no sean utilizados por los países, cargo por servicio. Cada monto utilizado se aplica un cargo de servicio de 500 puntos básicos. Los acuerdos de la OMS fueron resultado de negociaciones comerciales entre los años 1986 y 1994, algunos de ellos incluidos el GATT de 1994. Son revisiones de acuerdos multilaterales que existían ya en el macro de GATT. El acta final contiene decisiones y declaraciones ministeriales que proporcionan una mayor claridad con respecto a determinadas disposiciones, englobando todas las esferas de negociación citadas en la Declaración del Punta del Este. El acuerdo por el que se establece la organización multilateral prevé un marco institucional común. Tiene como ejemplo principal una conferencia
ministerial que reunirá por lo menos una vez cada 2 años. Mediante las disposiciones en materia de balanza de pagos, es el acuerdo que las partes contratantes que impongan restricciones por motivos de balanza de pagos lo hagan de la manera que menos perturbe el comercio, utilizando medidas basadas en los precios, como depósitos y recargos a la importación. En lugar de restricciones cuantitativas, se combine también procedimientos para la celebración de consultas en el Comité de Restricciones, así como procedimientos de notificación de las medidas adoptadas por motivos de balanza de pagos. Artículo 24. Uniones aduaneras y zonas libres de comercio. Acuerdo por el que refuerzan los criterios y procedimientos para el examen de nuevas uniones aduaneras, zonas libres de comercio o ampliaciones de las existentes para la evaluación de efectos en terceras partes de procedimiento que han de seguirse para lograr la compensación que pueda ser necesaria en caso de que las partes contratantes así lo decidan. Artículo 6. Antidumping. Otorga a las partes contratantes el derecho de aplicar medidas en contra de las disposiciones para un producto cuyo precio es inferior a su valor normal, cuando las importaciones del objeto de dumping causen daño a una producción nacional del territorio de la parte contratante importada. Acuerdo sobre la inspección previa a la expedición. Es la práctica de emplear a empresas privadas especializadas para verificar los pormenores, cantidad y calidad de la expedición de mercancías pedidas al extranjero, utilizadas por los gobiernos de países en desarrollo. Su finalidad es salvaguardar los intereses financieros nacionales. Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Se refiere a la aplicación de estas a los reglamentos relativos a la inocuidad de los alimentos y a la salud de los animales. Se reconoce que los gobiernos tienen el derecho de tomar medidas sanitarias y fitosanitarias, pero que éstas solo deben aplicarse en la medida necesaria para proteger la vida o salud de las personas, de los animales y las plantas. Tratado ABM. El Tratado sobre Misiles Antibalísticos fue un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar el número de sistemas de misiles antibalísticos, utilizado para defender ciertos lugares contra misiles con carga nuclear. El 26 de mayo de 1972, el presidente norteamericano Richard Nixon y el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, Leonid Brezhnev, firmaron este tratado, que estuvo en vigor durante 30 años hasta 2002. El 13 de junio del 2002, 6 meses después de anunciarlo, los Estados Unidos se retiró del acuerdo. Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Respecto a la prohibición de pruebas nucleares, el Tratado de Interdicción Completa de los Ensayos Nucleares, abierto a la firma desde 1996, reemplazó al PTBT. Este sigue vigente para los estados que no son parte del CTBT y fue un nuevo paso para evitar totalmente las pruebas nucleares. El tratado entra en vigor el 22 de enero de 2021, iniciándose así un nuevo capítulo en la esfera del desarme nuclear. Pese a la importancia de la entrada en vigor de este tratado, es oportuno recordar que hasta ahora los Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, China y Francia y las 5 potencias nucleares y miembros permanentes del Consejo de Seguridad no han firmado el acuerdo. Tratado SALT I. Considerando que las eficaces medidas para limitar los sistemas de misiles antibalísticos serían un factor importante en la limitación de la carrera de armas estratégicas ofensivas y conducirían a una disminución de riesgo de una guerra a las que las armas nucleares serían utilizadas. Declaran su intención de llegar en la fecha lo más inmediata posible a la detención de la carrera de armas nucleares y a tomar las medidas eficaces con vistas a la reducción de armas estratégicas, de desarme nuclear y de desarme general y completo. Tratado Intermediante INF. Los tratados de limitación de armas estratégicas SALT I de 1972 a 1977 y el SALT II de 1979 a 1991 y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos ABM
de 1971 al 2002 contribuyeron en plena Guerra Fría a frenar el número de armas nucleares de distintos tipos en la fecha límite del tratado. El 1 de junio de 1991, 2.692 misiles fueron destruidos, 846 por parte de los Estados Unidos y 1.846 por parte de la Unión Soviética. Bajo este tratado, ambas partes tenían permisos para inspeccionar las instalaciones militares del otro. El acuerdo supuso la destrucción de cerca de 2.7 mil misiles y misiles de crucero basados en tierra, tanto soviéticos como norteamericanos, y un cambio en las relaciones este-oeste. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura, aprobada en el año 2001, es una respuesta mundial para promover la conservación de recursos fitogénicos y para proteger los derechos de los agricultores de acceder y recibir una distribución justa y equitativa de los beneficios que provengan del uso de estos recursos. El uso sustentable de los recursos genéticos de plantas es importante para alcanzar la seguridad alimentaria y nutrición y para el logro progresivo del derecho a la alimentación. Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua. El Tratado de prohibición de pruebas nucleares, con la participación de Inglaterra, los Estados Unidos y Rusia, que han sido firmando con posterioridad por el número considerable de países, entre ellos España, de 1945 a 1963, representantes de las principales potencias habían sostenido innumerables conferencias dirigidas al desarme sin conseguir resultados formalmente apreciables. Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares de 1996. Las consecuencias negativas por el medio ambiente de los ensayos del armamento nuclear llevaron a la firma de 1963 del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua, conocido abreviadamente como Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. 7 años más tarde de la prohibición de pruebas nucleares, se pasó a intentar lograr la no proliferación del armamento nuclear. En esa dirección, el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, restringe la posesión de armamento nuclear y es parte muy relevante de los dos esfuerzos de la comunidad internacional para impedir la proliferación de armas de la destrucción masiva. La Cumbre Mundial de Johannesburgo para el Desarrollo Sostenible fue celebrada del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 en Johannesburgo. Fue organizada por la ONU, donde se establecía dar un discurso ecológico para hacer conciencia del impacto que se está provocando en el planeta y para promover el desarrollo sostenible. Convenio de Minamata. Se encarga de regular las emisiones de mercurio, que es una sustancia química dañina tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Se produce mediante la extracción de oro y plata, fabricándose de cosméticos, rellenos sanitarios, entre otros. Este convenio promueve a las medidas internacionales de prohibición, restricción, reducción de emisiones y liberación de mercurio, en el que participa México. Carta Mundial de la Naturaleza. Este documento fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982 y representa la estrategia mundial para la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. Está compuesta por 24 artículos que hablan sobre la importancia de respeto los ecosistemas, las especies y sus entornos, haciendo énfasis en las conservaciones de los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que están siendo afectados por las guerras o la contaminación. La Cumbre de Río de Janeiro. En la Cumbre de Río de Janeiro, que se lleva a cabo del 3 al 14 de junio de 1992, participaron
172 países con 108 jefes de Estado y 2.400 representantes. Allí se declararon un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los estados para lograr el progreso y el bienestar de la humanidad y la conservación y aplicación de un desarrollo sostenible en todos los tipos de bosques. La Cumbre del Milenio. Esta declaración de paz, seguridad y derechos humanos fue aprobada y firmada por diferentes jefes de Estado y gobierno del mundo. En el año 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Nueva York, este documento está compuesto por 8 objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores, entre los que se encuentra la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, el avance en las investigaciones para combatir el VIH y la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este acuerdo se adoptó en Nueva York en 1992 con el objetivo de reconocer la importancia de los efectos de cambio climático causados por la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los cuales afectan la superficie de la Tierra y perjudican los ecosistemas naturales y el ser humano. Protocolo de Kioto. Este protocolo hace parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y representa un acuerdo internacional que pretende reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que están causando el calentamiento global, como el dióxido de carbono, el gas metano y el hexafluoruro, entre otros. Este acuerdo se fijó en 1997 y su meta era que para el 2012 se debía reducir el 95% de la emisión de estos gases. Cumbre del Clima de París 2015. Esta conferencia pretende marcar una diferencia en la lucha contra el cambio climático, basándose en una serie de compromisos referidos a la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera a partir del año 2020. Su objetivo principal es cerrar un acuerdo internacional donde los demás estados se comprometan y trabajen a favor de la conservación del medio ambiente y su atmósfera. Protocolo de Montreal. Creado el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Fue firmado en 1987 en Montreal. Este protocolo establece un acuerdo para eliminación paulatina del uso de sustancias químicas que provocan la destrucción de la capa de ozono que cubre la Tierra. México fue de los primeros países en adoptar dicho protocolo. Convenio de Viena. Este convenio fue realizado en Viena en el año 1985 y busca adoptar medidas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que fueran resultado de las actividades humanas, que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. Convenio Marco de la Diversidad Biológica. Acordado en 1992 por la Convención de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y Desarrollo, CNUMAD, estipula lograr la conversión de las diversidades biológicas, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios de la utilización de los recursos naturales. Protocolo Ambiental de Cartagena. Fue firmado en el año 2000 en la ciudad de Cartagena, Colombia, y buscó contribuir a establecer en el comercio internacional controles de seguridad para la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos, modificados o transgénicos. Convenio de Ramsar. Este convenio fue firmado en febrero de 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán, y se hizo con el ámbito de proteger las zonas húmedas del planeta y las especies de aves acuáticas en vía de extinción. Convenio de Basilea. Creado en marzo de 1989, fue realizado para controlar los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y brindar protección particular a los países en desarrollo, así como promover su disposición final adecuada. Se adoptó este convenio tras la conferencia en Suiza donde firmaron 116 países. Convenio de Rotterdam. Es un tratado internacional que consiste en el consentimiento previo en relación con el comercio internacional,
exportación e importación de sustancias químicas peligrosas en el área agrícola e industrial. Este facilita el intercambio de información acerca de sus características. Es un sistema de alerta. Convenio de Aarhus. Este convenio fue firmado en junio de 1998 y se hizo para la protección de los derechos de los ciudadanos a vivir en un medio que garantice su salud y bienestar, que propone también sensibilizar a las personas sobre los problemas ambientales, facilitar el acceso a la información ambiental y proporcionar la participación pública en la toma de decisiones. Convenio de Estocolmo. El Convenio de Estocolmo fue firmado en mayo del 2001 y buscaba controlar y eliminar un grupo de 12 compuestos peligrosos conocidos como la docena sucia. Todas estas propuestas y tratados nacen para el beneficio de todos. No obstante, suelen ir en contra del desarrollo económico de varios países que centran sus esfuerzos en las industrias que más daño le hacen al planeta. Declaración de Talbers. Tratado sobre las responsabilidades cívicas sociales y las funciones cívicas de la educación superior, creada en Francia del año 2005, hecho para promover los valores humanos universales con el fin de que sean compartidos y respaldados por las instituciones, fortaleciendo así las responsabilidades sociales y las funciones cívicas de las instituciones educativas. Las instituciones deben participar en procesos democráticos y apoyar a los grupos marginados. Deben ayudar a construir una cultura capaz de difundir el deseo de cuestionar y aprender. Declaración del Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Se pretende alcanzar acuerdos internacionales que representen los intereses de todos protegiendo la integridad del sistema ambiental y de desarrollo humano, con el objetivo de establecer una alianza mundial equitativa tras la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados, los sectores claves de la sociedad y las personas, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, donde se proclamaron 27 principios, entre los que se mencionan que los seres humanos tienen derechos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Ley 19.300. Bases generales del medio ambiente. Esta ley se encuentra compuesta de 92 artículos oficiales, 7 artículos transitorios, un apartado del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de la ley en relación con las bases del medio ambiente y un texto del mensaje del presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar. Los artículos de forma general informan sobre la biodiversidad, la conservación del patrimonio ambiental, el daño ambiental, la declaración de impacto ambiental, el desarrollo sustentable, la educación ambiental, el impacto ambiental y planes de prevención o descontaminación. Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable. En el año 2002, las Naciones Unidas organizaron la Cumbre Mundial del Desarrollo Sustentable, que se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica. En esta reunión, los países y organizaciones participantes coincidieron en que la educación es fundamental para lograr el desarrollo sustentable, y los gobiernos se comprometieron a mejorar y fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal. Entidades u organismos internacionales. Origen. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la política internacional tomó otras medidas con base al surgimiento de instituciones con el fin de favorecer la paz y evitar guerras. La guerra fue larga e intensa, y dejó grandes desequilibrios sociales y económicos reflejadas en ámbitos educativos y culturales en la mayoría de los países. Por ello, era necesario proponer soluciones a una gran escala para que los países pudieran mantener un equilibrio económico, político y social. En este contexto inicia el auge de los organismos internacionales. ¿Qué son los organismos internacionales? Son considerados como organizaciones, comités y comisiones conformadas entre varios países con objetivos e intereses definidos. Desde su creación han estado vinculados con la globalización, considerada como una fase del capitalismo. Globalización. La globalización es conceptualizada con una nueva forma de organización económica, política, cultural y educativa a través del intercambio de información y conocimientos mundiales. La globalización está conformada por 4 ámbitos característicos: el económico, el ideológico, el geopolítico y el científico y tecnológico. El económico. El económico, caracterizado por el capital social y humano con base a la educación. El ideológico.
El ideológico, caracterizado por la productividad de competitividad educativa y empresarial, con base a la eficiencia y eficacia. El geopolítico. El geopolítico enfatiza la integración de las regiones a nivel nacional e internacional, con el fin de promover relaciones comerciales, comunicativas y educativas. 4. Científico y tecnológico. Ha propiciado el reconocimiento e importancia de los medios de comunicación y la red informática, posibilitando cambios de infraestructura e innovación educativa. Organismos internacionales. Tienen orígenes y finalidades diversas. Se agrupan en 3 categorías. 1. Organismos de banca multilateral. Se caracterizan por ser de orden económico. Está conformado por 3 instituciones. A. Banco Mundial, BM, creado en 1944. Busca proporcionar asistencia financiera a largo plazo. Objetivos: facilitar las relaciones económicas entre países. Otorgar créditos para programas de desarrollo humano, educativos y ecológicos. La reconstrucción y el desarrollo de las naciones. Impulsar el crecimiento económico. Disminuir la pobreza y el analfabetismo. B. Fondo Monetario Internacional, FMI. Se creó en 1944. Ofrece asistencia financiera a corto plazo. Actualmente cuenta con 184 países miembros. Objetivos: fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento del comercio, y establecer un sistema multilateral de pagos. Y C. Banco Interamericano de Desarrollo, BID, creado en 1959. Objetivos: apoyar el desarrollo económico y social de América Latina a través de las alianzas con las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, y otorgar préstamos y financiamientos a proyectos educativos, así como la eficacia de las inversiones en la educación. 2. Organismos de asesorías. Está constituida por A. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Se creó en 1948. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Objetivos: reforzar las relaciones económicas entre los países y promover el desarrollo de las actividades económicas y educativas. Y B. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Se creó en 1961. Es de carácter consultivo, reporta e informa. Contribuyen al mejoramiento de políticas económicas y educativas y facilita la exploración de la matrícula educativa y la tecnología. Y 3. Organismos de educación y cultura, encontrando a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Se fundó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de promover la paz. Objetivos: promover la educación cultural y de las artes, promover la educación de las ciencias naturales y la comunicación mediante las escuelas de calidad.